muchas gracias por haberme invitado. Un placer. Todo tranquilo. ¿Cómo ves la cuestión radiofónica? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veo? Y la veo, supongo, como la vemos un poco todos, esto de que consumimos mucho. No sé si la gente normal, que no somos nosotros, consume tanta radio como nosotros. En ese caso nuestro. Sí. Claro, nosotros escuchamos como 10.000 radios, esto hablábamos recién fuera del micrófono, y estamos como atentos a muchas cosas. Entonces por ahí es diferente el análisis. A mí me gusta la radio riojana, yo escucho mucha radio riojana. ¿Siempre hiciste radio? No, yo arranqué en gráfica. En realidad arranqué en radio estudiando en Córdoba. Después cuando vine a La Rioja estuve en la Nueva Rioja durante 10 años. Primero en la sección deportes. Redactando, sí. Después estuve en la sección política. Y después hace 3 años y un poquito que me fui del diario y empecé en la red a la tarde. ¿Por primera vez haciendo radio? No, tuve un tiempo muy largo. Mi escuela fue en la 100, en lo que era radio alternativa. Yo ahí tuve al maestro Clodevil que me orientó y me un saludo a Dieguito siempre. Sí, impresionante. Nos tuitea, nos ve, nos critica. Bárbaro, me encanta. Fue mi mentor. Así que ahí con Diego, con Joyo. Matías, ¿sos licenciado en comunicación social? Sí, yo me recibí licenciado. ¿Córdoba o acá? En Córdoba, estudié en la escuelita en Córdoba. Hice acá jardín, primaria, secundaria. Allá en Córdoba, en la universidad. Volví, estuve en el Nueva Rioja, en Radio Alternativa, y ahora en la red y en Economía Riojana, que es un sitio que tenemos economía. 36. ¿Le cayó una sota ahí? No, 36 vividos. Nomás que parece la cara. 36 años de trayectoria, no. No, ni de aportes patronales. 36 años, ¿eh? No, 10 de marzo del 80. Bien. ¿Sos kirchnerista? Soy kirchnerista. Sí, soy kirchnerista. Así para romper el hielo. No hay problema, es público. Además. ¿Sos periodista militante? No sé si periodista militante, porque periodista militante me suena a que todo el tiempo militás por algo. ¿De verdad? Perdón, ¿me dijiste que sí? Soy kirchnerista, soy peronista. Ah, bien. Yo creo que los gobiernos de Perón y de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner fueron, en mi evaluación personal, cuando hago la cuenta de las cosas buenas y malas que tiene, gobiernos mejores que los otros gobiernos que tuvo la Argentina. O sea, esa es mi evaluación personal. Después, cuando enfrento la realidad, cuando cuento noticias, las cuento desde una mirada determinada, desde un lugar determinado. En ese sentido, no creo que exista el periodista independiente. No le creo a... Creo que cada uno tiene su historia, su forma de pensar, y me parece que lo mejor que uno puede hacer, es muy personal lo que yo digo, es decir públicamente uno quién es. A ver, pero ¿cómo podés ser periodista sin ser militante? Porque no sería bueno que vos... ¿A vos te escucha gente? Te escucha gente del PRO, te escucha gente de izquierda. Creo que no está bueno que vos digas tampoco, si querés vender un poco más tu producto, caracterizarte o estar cerca del kirchnerismo, por ejemplo. Es que yo creo todo lo contrario, pero por una cuestión personal de forma de pensar. Yo creo que cuando la gente me escucha, sabe a quién está escuchando. Entonces, sabe que cuando yo critico cosas del gobierno de Mauricio Macri es porque tengo una mirada sobre la realidad que está parada desde un lugar determinado. Y creo que ese condicionamiento que tengo yo, creo que lo tenemos todos. Porque uno cuando llega a hacer un programa de radio o a escribir una nota, no es que no le pasaron cosas en el día. Vio una película, le pasaron cosas personales, le fue bien o mal en otros laburos. Y cuando llega a enfrentarse al micrófono se enfrenta desde un lugar determinado. Entonces, yo creo que... la subjetividad de todo. Totalmente. Creo que como nos pasa en cualquier otro orden de la vida, así como hay gente que le encanta la pizza, hay gente que le gusta el asado, hay gente que le gusta, no sé, el pescado, creo que en el periodismo pasa lo mismo. Lo que pasa es que los periodistas crecimos durante muchos años con un discurso de que nosotros fuéramos como extraños a la sociedad. Que fuéramos sujetos que podemos analizar la sociedad desde afuera y que tenemos un manto de objetividad que yo no lo creo. Yo creo que uno está cargado de subjetividad porque es un ser humano. Pero ¿cómo sos periodista subjetivo sin molestar al que te escucha y que no piensa como vos? Pero es que porque viste que acá tomás... Pero una cosa es tener una idea política y otra cosa es agredir o no argumentar lo que uno dice. Yo voy a contar una noticia, la que sea. A ver. Cuando yo la cuento, el momento en el que elegí esa noticia y no otra, ya ahí le estoy poniendo una carga subjetiva. Cuando ustedes eligen invitarme a mí y no invitar a otro periodista, es porque en su evaluación era más interesante yo que otro. Eso ya es una carga de opinión. A ustedes les parezco más interesante yo que a otro le parecerá más interesante que se siente acá, no sé, Marcos Juárez, Carlos Rodríguez, Pablo Logranti, el que vos quieras. Entonces, esa subjetividad todos la tenemos. Ahora, al momento de analizar la realidad, yo creo que es mejor, y esto es muy personal, que el que me escucha o el que me lee sepa desde cuál lugar escribo o opino o hablo. Pero, claro, está bien, entiendo lo que vos decís. Esta es tu página, ¿no? Ese es mi blog y nuestra página ahora es economiariojana.com.ar, que estamos haciendo una página sobre información económica. Yo creo que hay un grado de cansancio por parte de la gente de ver periodistas militantes, ¿no?
qué sé yo, un Víctor Hugo Morales, un Brancatelli, que hoy medianamente la gente creo que lo dejó de insultar un poco por la calle. ¿Crees que eso no afecta al periodismo objetivo, si es que existe? Es que ahí está el punto, no creo que exista. Nombrame un periodista que vos me puedas decir que es independiente. Y yo te voy a preguntar, ¿independiente de qué? Porque va a tener sus ideas. Y está muy bien que las tenga. Nelson Castro. Nelson Castro me parece un tipo muy que bien. no se casó con nadie nunca. Perfecto, pero tiene sus ideas. Hay cosas que a Nelson Castro le parecen buenas o malas. Sí, pero no tan evidentes como de la militancia pura. Perfecto. Como Víctor Hugo Morales. Yo no, pero no me parece mal que Nelson Castro diga yo voté a fulano de tal. Porque votó, porque es un ciudadano. Y en el hecho de votar, ¿cómo eligió? ¿Cómo defendés a Cristina? Me gusta la batería así. No hay problema. En ping-pong. ¿Cómo defendés, que yo considero indefendible a Cristina? Dijiste recién soy kirchnerista, peronista. Uh-huh. ¿En qué lugar está? Porque hago una lista, hago una cosa... Periodista. Te cambié la pregunta. No, primero soy ciudadano, o sea, soy un ser ciudadano. humano, entonces me pasan cosas. Me pone con, voy a cargar nafta y llenar el tanque, me sale una determinada cantidad de plata y me produce un impacto en lo que siento. ¿No te produce un impacto ver contar la guita como... Sí, por eso iba a decirte. ¿Por qué termino diciendo o creo que un gobierno es mejor que otro? Porque así como vos evaluás cosas positivas y negativas de un gobierno, yo hago la misma evaluación y entre las cosas positivas y negativas que planteo, a mí me da que es más positivo el kirchnerismo que negativo. Y evidentemente vos y al 51% de la sociedad, porque así votó la sociedad y eso es clave, le parecen que son más las cosas negativas que las positivas. No, pero cuando votó la sociedad del 51% no estamos viviendo y descubriendo lo que hoy se está descubriendo. Ahí, le voy a cambiar la Hacé la elección hoy, teníamos fue un 90-10. voto, Matías ¿Sí? Para mí, también puede pasar personal. que el desgaste de la gestión, pero a ver, porque si la discusión es el periodismo y las ideas políticas, yo creo que todos los que hacemos periodismo, todos tenemos ideas políticas. Después, ¿cómo hacemos periodismo? A partir de esas ideas políticas es otra discusión. Porque vos me puedes decir, Matías, vos no contaste lo de Lázaro Báez porque sos kirchnerista. No, yo te voy a decir, no, sí lo conté, me parece gravísimo, me parece que hay que investigarlo, me parece muy grave la filmación. Entonces, ahí hay otra discusión. Pero no creo que ningún periodista pueda decir, yo no tengo ideas políticas. A ver, ¿qué estabas por decir? Me parece que se me fue la pregunta en realidad. ¿Considerás que en cuanto a en la votación presidencial fue un voto rechazo o por convicción a este nuevo proyecto? Y es muy difícil saber porque los votos son multicausales. Esto no estoy diciendo nada nuevo. La gente vota por una multiplicidad de elementos que lo llevan a elegir uno u otro candidato. A partir de eso hay datos que son numéricos. A ver, sí. Cuando Macri saca el 24% en las primarias, sí. Después saca el 30% en la primera vuelta, uno podría interpretar que ese es el núcleo duro de Cambiemos. Que ese 30% es el núcleo duro de Cambiemos. Cuando llega el 51% en el balotaje, uno podría interpretar, sin mucha certeza, porque esto no tiene certezas, que ese 21% más que sumó del total, cuando pasó de 30 a 51, obedeció a votantes de Massa, de Stolbizer, de Del Caño, que ante la posibilidad de la continuidad del kirchnerismo, eligieron la opción del cambio que representaba Mauricio Macri. Ahora, si haces hoy la elección, que sería interesante, o qué va a pasar en las legislativas del 2017, es imposible saberlo. Llévalo a nivel provincial. Si hoy Casas se hiciera de vuelta a la elección, ¿ganaría? Es difícil saberlo, porque la gestión genera desgaste. Eso es lógico, le pasa a cualquier gobierno. Cuando ocurre cualquier hecho, positivo o negativo, que te levanta la intención de voto o te la termina bajando. ¿Qué pasa cuando, en el caso lo escuchábamos en plena campaña, un Aníbal Fernández que decía que culpa de la nata estaban perdiendo o quizás estaban no simpatizando en un grupo de pobladores? Culpa de la nata perdió. Y que justamente él lo culpó más que nada a la nata por haber perdido las elecciones también. ¿Tanto es el poder que puede llegar a tener un periodista a la hora de estar al frente del micrófono? El día de mañana puede perder la elección. Claro, de condicionar una elección, por ejemplo. Claro. No tengo la respuesta para decirte sí o no de manera contundente. Me da la sensación de que los periodistas somos un elemento... No, los periodistas no. Los medios de comunicación somos un elemento más dentro de los factores que motivan a la gente a votar. ¿Qué quiero decir? Aquel que perdió el empleo o que lo recuperó en la gestión de Cambiemos, cualquiera de las dos opciones, lo va a influenciar. Y no le va a importar lo que la nata diga, o lo que Aliberti diga, o lo que yo diga, o lo que ustedes digan. ¿Por qué? Porque su principal impacto fue que tuvo empleo o que no tuvo empleo, por poner un elemento. O no, aquel que durante el kirchnerismo le pareció tremendo las cadenas nacionales y lo tomó como algo muy grave y le molestó la soberbia de la expresidenta Cristina Fernández, toma ese elemento.
como son tantos los elementos por los cuales votás, no creo que los medios de comunicación sean el único elemento. Sí creo que no son un elemento a desconocer al pensar cómo se instala la opinión pública, cómo se instala esto de qué temas se debaten. Y eso nosotros en el recorrido tanto profesional del oficio como de la formación lo hemos vivido. Esto de que uno construye parte de la opinión pública. Después es un elemento más que podrá ser más o menos determinante. Yo creo que Cristina, por ejemplo, ha creado o ha dado continuidad a tantos estados peronistas que han creado un estado paternalista, donde todo a la familia le tenemos que dar absolutamente todo servido. Es una opinión muy personal, ¿no? A donde al padre, en vez de darle laburo, le das planes para que los hijos consigan del gobierno lo que el padre no le puede dar, ¿no? Desde una copa de leche en una determinada edad, después vienen las becas, después viene mi primer empleo, después todo lleno de planes y pero se pierde fíjate, la dignidad de la familia. Pero o sea, fíjate ¿por qué lo no que das laburo genuino? Pero fíjate, sin discutir si tu idea es correcta o no. ¿Ves que si tenés una idea política, cuando vos contás las noticias, las contás desde ese lugar y es muy válido? Vos tenés una idea formada de la realidad, vos pensás algo de cómo gobierna Cristina Fernández. Y cuando vos contás lo que hace No, Lázaro parece que Báez, haya sido Cristina solamente. bueno, el que sea, los 30 años de peronismo en La Rioja, si Sí. querés, no importa. Pero tenés una idea formada. Un estado de dependencia. Está perfecto, esa es tu idea. La argumentás, tenés argumentos, sos sólido en el argumento que das. Listo. ¿Qué pasa? No hay forma de que vos puedas hacer periodismo sacándote eso encima, porque sos un ser humano. No, pero se puede, por ejemplo, yo no soy militante de ningún sector político, pero no llevaría mis ideas políticas mezcladas al periodismo. ¿Me explico? Bueno, yo no soy, a ver, creo que ahí hay un punto, hablando del periodismo militante y estas cuestiones. Yo soy una persona que tiene una idea política, pero no soy un candidato. Eso me parece que diferencia a un periodista quizá de un dirigente político. Yo no soy candidato a nada, yo soy un periodista que cuenta noticias desde un lugar determinado. Creo que eso nos pasa a todos y creo que sería un avance, es mi opinión, nada más que eso. Creo que sería un avance que todos digamos, bueno, estas son mis ideas, desde acá miro la realidad. ¿Qué pasa cuando muchas veces ante la sociedad, porque esto pasa, ¿no?, en el común denominador, de que por ahí uno es militante, como periodista, se pone la camiseta porque realmente admira a cierto proyecto y la gente te relaciona automáticamente a, si te está con el proyecto es porque realmente recibe plata y realmente vos lo estás haciendo porque tus ideales o porque tu un familia convencimiento personal. o porque claro, y lo mismo que pasa en las marchas, no tan solamente al periodista, vos vas a las marchas y vos decís, sí, gran parte puede ser, como no, que haya ido por un tema de un incentivo de dinero, pero hay mucha gente que realmente admira y va porque realmente quiere apoyar a ese proyecto o a ese gobierno. Se soluciona en terapia, supongo, ¿no? Supongo que cuando uno va a terapia le dice al terapeuta, mira, la gente habla de mí, y el terapeuta te dice, bueno, ¿es verdad? No, bueno, listo. Depende de lo que cada uno le pase. Me parece que nosotros, lo que hablábamos recién fuera de micrófono, todos los periodistas estamos expuestos a la crítica a partir de que hacemos un trabajo público. Cuando un arquitecto construye un edificio, quizás su tarea es mucho más importante que la nuestra, pero la mayoría de la gente no sabe quién hizo cada edificio de La Rioja. No lo conoce. Nosotros día a día expuestos, como ustedes acá durante 2 horas, nosotros a la tarde 3 horas en la red, o cuando publicamos en Economía Riojana, estamos expuestos a la crítica. ¿Cómo te tomás la crítica? Y depende de dónde estás parado. A ver, hay días que me peleo con gente en Facebook que me dice, vos, ¿por qué tal cosa? Y yo le contesto. Y hay otros días que digo, ¿qué le tengo que contestar? Depende del día, las ganas que tengas y cuán seguro estás o no, y eso depende también mucho del día, de cómo haces tu tarea. Hay días que te lo tomas mejor y días que te lo tomas peor. En el caso de que, por ejemplo, te toque hacer una entrevista a Mauricio Macri y a la expresidenta Cristina Fernández, ¿considerás que tu ideología política es un límite para hacer la entrevista? ¿Está condicionado? ¿Es un condicionante? Sí, lo creo, pero creo que a vos te pasa lo mismo. Creo que si vos crees que Macri es un gran presidente, o que lo votaste, o que te gusta más que el anterior, o que las imágenes de Lázaro Báez te impactan. Pero no puede haber un punto intermedio. Yo quiero saber qué pasó con el Panama Paper y si es verdad que tiene empresas offshore en Panamá, Macri. No me caso con Macri. Pero también estoy viendo la aberración de Cristina, de todo esto también. O sea, pero es que ahí me parece que a lo mejor yo no lo explico bien. Una cosa es que vos tengas una idea política, la que sea. Y otra cosa es que vos te cases con una idea política. ¿A qué refiero yo en la diferencia? Que uno puede ser periodista y tener ideas políticas, y uno puede ser un periodista militante o un candidato. Sí. Si yo no soy político partidario, mis ideas políticas me pasan lo mismo que ustedes. Yo la diferencia, creo, es que las expongo habitualmente porque soy un obsesivo
como en muchas cosas más, de que el que me escucha o me lee sepa desde qué lugar está hablando. Estoy hablando. Y eso habla también de la honestidad, ¿no? De la honestidad periodística, porque hay muchos que opinan desde el anonimato. Nosotros por lo menos ponemos la cara. Opina Yair Albarracín, opina Matías Menagelman. O sea, el trabajo difícil es aquel que va al frente y dice, bueno, yo opino así, yo soy pro minero, me gusta el desarrollo de la minería, no por eso estoy a favor de la contaminación, pero uno expresa la opinión y eso tiene sus pros y sus contras. Ahí pusiste un buen ejemplo en el tema minero. Cada vez que yo cubro el tema minero, ponele, yo he ido a las marchas antimineras. Soy una persona que públicamente he dicho que me parece que con este estado provincial no se puede hacer minería a cielo abierto en La Rioja. Entonces, cuando yo entrevisto a Lucía Ávila, para no pensar en Cristina y en Mauricio Macri, o cuando entrevisto a Andrés Ceja, que son militantes ambientalistas, ¿me condiciona mi postura en contra de la minería? Y sí, evidentemente sí. Tendría que ser un robot para poder salirme de mis ideas para poder hacer la nota. Yo apuesto a que quien me escucha, me lee, sepa que yo creo que no se debe tocar el Famatina, que yo creo que el Estado no está en condiciones de controlar la minería. ¿Qué harías con Cristina la semana que viene, supongamos, se acelera un poco la causa y va presa Cristina Fernández? ¿Qué opinión te merecería? Y contaría la noticia, supongo, y primero, principal, y después analizaría los elementos que tiene o no Bonadío para detenerla. En la causa Tesur, me parece que tiene muchísimos elementos. Pero ahí tenés, fíjate, mira un dato interesante. En la causa Tesur hay muchísimos elementos para que pareciera que la expresidenta termine detenida. En la causa de venta de dólar a futuro, no. Porque en la causa de venta de dólar a futuro ella va a poder argumentar legalmente que el Banco Central era autónomo, aunque no lo era, pero ella puede argumentar que legalmente era autónomo, y ella puede argumentar que fue una decisión económica política que no son judiciables. En la causa Tesur tiene 1000 habitaciones por día alquiladas sin importar si estaban ocupadas o no. Eso es analizar la noticia. Entonces, vos decís, en Otesur hay más chance que vaya presa, y sí, hay muchos más argumentos. La causa de Bonadío de la venta de dólar a futuro es una causa bastante más armada que real, sí, también lo podés decir. Creo que eso se puede analizar y después contar cada uno como lo quiera contar. Hay muchos militantes del kirchnerismo que me dicen, ¿vos te creés lo del Lázaro? ¿Vos te creés este circo que están haciendo para tapar todos los problemas que tiene el gobierno de Macri? ¿Crees que es un circo? ¿Crees que es un chivo expiatorio? No me pasa eso. Me parece que ya venía de antes. Sí creo como que hay que decir varias cosas. Una, Lázaro Báez, ¿por qué ganó tanta obra pública? Después hay que preguntarse por qué cobró liquidaciones o ejecuciones de obras públicas que no había terminado. Creo que también hay que preguntarse por qué el juez Casanelo primero lo sobreselló y después el 10 de diciembre aceleró la causa de una manera extraordinaria. Entonces hay que ver todos los elementos y también decir, bueno, a ver, los mismos que no investigaron no investigan. De golpe descubrieron un montón de elementos. Claro. Eso no quita eso es raro también, sí. La corrupción existente y que la investigación deberá existir y avanzar hacia debido, llegar hasta la expresidenta si corresponde, ir a los gobiernos provinciales. ¿Por qué los gobiernos provinciales adjudicaron ciertas obras? ¿Qué pasó en La Rioja con las obras que supuestamente pudo haber tenido Lázaro Báez? Creo que ahí está la capacidad del periodista de indagar y contarlo desde un lugar determinado. Desde un límite fino, ¿no? Un hilo muy finito entre generar opiniones, que la gente pueda, a través de lo que uno habla o lo que uno comenta, generar su propio criterio, su opinión, a ser opinólogo. ¿Cuál sería el punto exacto y cuál estaría bien y cuál estaría mal? ¿Cuál estaría bien y cuál mal? No sé, no te lo voy a decir yo. Yo te digo cuál ejercemos nosotros, cuál es el oficio que yo ejerzo. Yo prefiero siempre informar. Me gusta más esa parte del periodismo. Porque opinar, por ahí en la columna, que es lo que está diciéndose, o en la página, me cuesta un poco más porque me requiere el trabajo de argumentar. Y a mí me lleva un laburo más de tiempo argumentar. En cambio, informar me lleva a acceder a las fuentes de información. Y les debe pasar a ustedes también que con el paso de los años uno va, como tiene más años y está más viejo, tiene más fuentes. Entonces me gusta más esa parte del periodismo, que es la de informar. Ahora, que opino y sí, todo el tiempo uno termina opinando, más en la radio que viste que a veces que en los baches es como que en los silencios uno termina interviniendo con alguna opinión. Si me preguntás qué me gusta más informar, me gusta más contar, no sé, hoy que había asamblea en el UNLAR para ver el tema del boleto estudiantil gratuito, que opinar si está bien o no el boleto estudiantil gratuito. ¿Te apretaron alguna vez para decir, mira, loco, de mí no hables más? O todo lo contrario, de mí tenés que hablar bien. ¿Alguna vez te apretaron acá haciendo periodismo? Apretar así en ese estilo que lo planteás vos, en ese estilo de mafioso no, pero no, quizá no. por un
un mensaje indirecto, te hicieron llegar algo. No, en la radio no tanto. En la gráfica me pasó más que por ahí cuando uno forma parte de una empresa editorial, la línea editorial del medio te condiciona al momento de cómo ejerces y qué se publica o qué no, cuando Sí. vos no sos el editor. Sí, totalmente. Cuando vos sos un redactor, vos escribís y el editor dice esto sale o no sale. Con el paso del tiempo, cuando vos ves que ciertos temas no salen más, Dejá o no de se escribir. publican, dejá de escribir esos temas porque no querés perder tiempo de tu laburo en algo que termina no saliendo. Entonces, apriete, no, la verdad que no. Quizás no, tampoco está. Ayer fue el día justamente de la libertad de prensa. ¿Cómo calificás la libertad de prensa hoy en la actualidad teniendo una democracia que está, digamos, en pleno auge y que por ahí muchas veces es muy criticada? A ver, tiene como siempre que diferenciar, ¿no? La libertad de empresa de la libertad de prensa de cada uno. Creo que en ese sentido hay como todo un fenómeno nuevo a partir de que el kirchnerismo fue el gobierno que más confrontó directamente con los medios. Alguna etapa del gobierno de Alfonsín, alguna etapa también de lo que fue la gestión del expresidente Carlos Menem también confrontó con los medios. Pero el que más confrontó extendido en el tiempo fue el kirchnerismo. Como el kirchnerismo terminó, estamos en una etapa nueva. Entonces creo que hay un momento diferente del periodismo a partir de este fenómeno. Y después está el tema de las nuevas tecnologías. Estamos frente a un fenómeno internacional muy diferente de cómo la gente comunica. La gente, yo creo, por ejemplo, que hay días en que es más probable que la gente se entere si yo publico algo en Facebook como noticia que si lo digo en la radio. Sí, totalmente. Entonces es un fenómeno interesante. Puede haber más gente siguiendo nuestras cuentas en redes sociales que escuchándonos o viéndonos. Bueno, eso es todo un fenómeno nuevo de la libertad. Te vi en la tele por las redes, te escuché Sí. en la radio por las redes. Totalmente. ¿Cómo por las redes? Sí, vos dijiste esto, pero no. ¿En qué momento lo dije? No sé, yo lo leí que lo dijiste. Lo leí en las redes. Analizando lo que a ver. tiene que ver con los medios y el poder político, para vos, ¿cuál es la injerencia que tiene el poder político en los medios de comunicación de la provincia? Yo creo que hay un elemento en eso, hay dos elementos. Uno que yo diría que es la riojanidad. En La Rioja somos pocos, y entonces hay un elemento primero que surge que es el siguiente. Hay funcionarios que fueron algunos o compañeros míos del secundario, o jugamos al fútbol juntos, o nos conocemos de un asado. Entonces, creo que a diferencia de otros lugares, en La Rioja también tenés una cuestión de cercanía. A veces el que estás criticando es alguien que tenés muy cerca de tu vida, porque es amigo de un amigo, porque es familiar, y creo que es un condicionante, porque el poder político, la nata, ¿cuántas veces se ha recusado con vudú personalmente en la vida? 3, 4, como mucho. Nosotros con los políticos que criticamos o elogiamos nos cruzamos mucho, habitualmente. Y creo que el otro elemento que no podemos pasar por alto es la cuestión económica, que es que la principal pauta publicitaria de los medios de comunicación de la provincia de La Rioja es estatal, en cualquiera de las versiones que el Estado tenga. Entonces nosotros que lanzamos una página nueva que es Economía Riojana, en Economía Riojana tenemos pauta oficial. Bueno, esa pauta oficial, ¿cómo juega? ¿Te condiciona Bueno, el ahí está el contenido? juego. Hasta ahora no, pero habría que verlo. Habría que ver cómo funciona, porque también hay mecanismos muy personales. ¿Qué se te cruza en la cabeza cuando vos sos el dueño de una productora? Tenés que pagar los sueldos del programa de radio, del programa de tele, Perfecto. y la pauta publicitaria, ¿se cobra o no se cobra? Bueno, creo que ahí es donde yo creo que hay que apuntar a la sinceridad y a partir de ahí tratar de contar. Hay los informes hechos. interesantes que se han publicado en la página, como por ejemplo, cuál es la cantidad de trabajadores estatales que hay en La Rioja, el porcentaje del sector privado, cuál es la cantidad de trabajadores también que han terminado el primario, el secundario y los pocos, según el informe que ustedes han elaborado, que han terminado el nivel terciario y que ocupan algún tipo de cargo o trabajo en el Estado. ¿Pensás en eso? Es decir, en la pauta, en la relación al momento de publicar ese tipo de informaciones, ese tipo de datos? A nivel así como explícito y consciente te diría que no. A nivel inconsciente es imposible saber qué me pasa, digamos, si en algún lugar me da como miedo o pienso. Nosotros estamos publicando en Economía Riojana muchos datos, básicamente del INDEC, Sí. del último censo nacional. Estamos publicando datos de los ministerios nacionales y datos locales también que nos van acercando a los diferentes ministerios y secretarías que la verdad que están bastante predispuestos en Pero esta que no han etapa. sido publicados anteriormente, esa es la novedad. Bueno, ahí está lo que nosotros creemos que es la virtud de la página. Tenemos un equipo de un economista, 2 periodistas, un diagramador, tratando de publicar cosas que no se publicaron. Entonces, ¿cuántos trabajadores tiene el Estado? Nosotros lo entrevistamos al ministro Guerra y el ministro Guerra lo dijo. 75.000. Sí, pone 75.000, hay un número no redondo ahí, pero por ahí anda, 75.000, y los privados son 30 y pico mil, no recuerdo el número exacto, 35.000. Bueno, a partir de ahí, de ese dato, empezamos a analizar, tenemos varias personas trabajando a intentar interpretarlo. Perdón, te interrumpo Sí. nada más.
35.101 trabajadores en el sector Lo privado, sí. más de 75.000 estatales. Ahí aparece el periodismo, mira. Esos dos son dos datos, objetivos, concretos, números. Después voy a interpretarlo de mil maneras. Aquel que cree que el Estado tiene que ser más chico, te dice está mal. Te dice en la provincia de La Rioja están sobrando, no sé, 30.000 empleados. Aquel que cree que el Estado tiene que tener más presencia, te interpreta el mismo dato diciéndote, no, está muy bien, porque como el mercado privado en La Rioja es muy chico, el mercado estatal te lo sale a cubrir, o el Estado te lo sale a cubrir. Creo que ahí es donde se juega el periodismo y lo que cada uno piensa, de cómo interpretar ese número, que son números. Claro. Pero después el título, o cómo lo encarás, Lo depende pones de cada vos, uno. claro. Bueno, Matías, un placer que hayas venido. Estás todas las tardes a partir de las 18. De 18 a 21 en el 88.3, en el canal 13 En la red. Supercanal, en 104.1 y en www.laredlarioja.com. Nombrame a todo tu equipo que está fantástico. Sí, traen muy bueno, el muy buena co-conductor es gente. Fernando Álvarez Méndez, en la puesta al aire está Gabriel Bedia, la producción periodística Camila Carvel, de Cultura se encarga Ismael Fuentes Navarro y nuestro móvil estrella y gran protagonista de la tarde es Rafael Atencio, que hace un trabajo impecable. ¿Y a Yair en dónde lo metemos? Y Jair es un productor externo que tenemos. Lo Ah, tenemos es como- un colaborador, absoluto, un freelance, un absoluto. tipo de... Datos que ni te esperás saber, él los tiene. Bueno, perfecto, que sigan los éxitos. Muchas gracias por la sigan invitación. manifestando todo, muy buen contenido que hacen todos los días en Radio La Red. Bueno, Muchas gracias, Matías. Gracias por invitarme.